Bien, recuerden, hermanos, sean bienvenidos todos a Casa de Oración, La Piedad. Los jueves estamos estudiando la serie de los atributos de Dios. Se llama Conociendo a Dios, Conociendo a Dios. ¿Le ha gustado lo que está conociendo de Dios? El Señor es santo, Dios es soberano. ¿Le gustó saber eso? Mire, cada uno de estos temas tienen que generar en nosotros mucha seguridad, hermano. Mucha confianza. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Y el Señor es perfecto, y el Señor es misericordioso, y el Señor tiene un plan maravilloso que cumplir por medio de su Hijo. Y bueno, hermanos, pues sigamos aprendiendo de cómo es Dios, de quién es Dios, de el carácter de Dios y de cómo eso debe impactar nuestra vida, cómo eso nos tiene que ayudar a caminar en su perfecta voluntad. El tema del día de hoy: Dios es justo. Dios es justo, o la justicia de Dios, ¿ok? Es un tema muy importante, como todos, hermanos. Hermanos, Dios es justo y eso nos tiene que llenar de paz y de temor santo también, porque Él es justo. ¿Qué significa que Dios es justo? Significa que Dios es el único ser en el universo que tiene la capacidad de darle a cada quien exactamente lo que se merece. ¿Escuchó? Solo Dios puede hacer eso. El hombre es injusto, hermano. El hombre, cuando quiere impartir justicia, puede fallar, se puede equivocar, lo pueden engañar. Un juez de la tierra, un hombre que la hace de juez, un juez, hombre, lo pueden engañar con testigos falsos, con pruebas falsas. Es más, él mismo se puede vender por un soborno, hacer justicia a favor del culpable, recibir un sobornito, un regalito, ayudar al amigo, hacerse como que no ve que están abusando de alguien. Esa es la justicia del ser humano. Pero Dios es justo. Él no puede ser injusto, por lo que hablamos hace 15 días, porque Él es santo. Dios es perfecto, hermanos. Es todopoderoso, puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad que sí puede hacer lo que Él quiera? Menos ir en contra de lo que Él mismo establece. Claro, Dios es justo porque al ser santo no puede pecar ni avalar la injusticia ni el pecado. Además, hermanos, a Dios, dice la palabra de Dios, nadie lo puede engañar. ¿Sabía eso? ¿Se puede engañar a un juez de la tierra? A Dios no. No erréis. Dios no puede ser burlado. Y hay muchas cosas que poco a poco se van a ir acomodando en nuestro entendimiento. Por ejemplo, los próximos temas. Por ejemplo, a Dios nadie lo puede engañar. Aparte de ser perfecto, porque todo lo sabe, es omnisciente, Él sabe la verdad. Nadie le tiene que ir a contar ni llevar un chisme, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Él estaba ahí, es omnipresente. Y más, ¿verdad? Le seguimos. Por eso es tan importante todos estos temas, hermanos, que vamos a tener. Ya la próxima semana empezamos con los ovnis. ¿A quién le gusta hablar de los ovnis? Sí, la omnipresencia, la omnisciencia. No empiece con extraterrestres, ¿sale? Pero esa es la razón. O sea, Dios es justo porque es santo. No puede ser injusto.
y por muchas cosas más, porque es perfecto. Hay una serie de elementos y características en Dios, que es su carácter perfecto, hermanos, que impiden que sea injusto. Pero cuando estaba estudiando, hubo un texto que me llamó mucho la atención, y ahorita lo vamos a ver, donde habla de que su justicia no está separada de su misericordia. ¿Se imagina un Dios justo y santo? ¿Me entendiste bien? Que odia al pecado y es santo y justo y no fuera misericordioso. ¿Se imagina usted? ¿Dónde estaríamos? No estaríamos achicharrados. Pero también es misericordioso, hermanos. ¿Ve qué importante conocer cada atributo? Y bueno, hoy hablaremos de la justicia de Dios. Vamos a comenzar viendo algunos textos, ¿verdad? Les decía, es la capacidad que solo Dios en su perfección tiene de darle a cada quien exactamente lo que cada quien merece. Solo Dios no falla al impartir justicia, solamente Él. Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. ¿Me acompaña a orar, hermano? Dice así: Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa en la cual venimos, Señor, a alabarte, a adorarte, a bendecirte y a escuchar tu instrucción. Gracias por este lugar, Señor, en donde con libertad podemos reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Gracias por la cruz en la cual tu Hijo con su sangre nos compró para ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos guía en tus caminos, en tus sendas de justicia. Háblanos en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 89, 14, hermanos. Salmo 89, 14. Dios es justo. Dios es justo. Dice, ¿cómo dice ese Salmo 89, 14? Yo le leo la Reina Valera, ahí nos va a poner Alejandro la Nueva Traducción Viviente. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Fíjate, su trono, su autoridad, su poder está puesto sobre la justicia. La justicia es la base de la autoridad perfecta de Dios. ¿Se imagina, hermano, que un gobierno en la tierra fuera justo? 100%. ¿Se imagina qué país, qué gobierno? La tragedia de la actualidad es que hay mucha injusticia en las naciones. ¿Saben cuál es la palabra? A mí cuando me han preguntado, ¿cuál piensa, pastor, que sea la mayor calamidad que hay en el sistema de vida de hoy, del ser humano? Y yo les digo fácil, la impunidad. La impunidad. Porque hay leyes y hay buenas leyes. También hay leyes malas, ¿va? Pero en general hay buenas leyes, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? No se aplican, no se cumplen, no se respetan. Te pasas el alto y te mochas con el de la Sor Juanita, con el policía, y ya no hubo multa, ya no hubo lo que decía la ley que se tenía que hacer. Y hay sociedades enteras, yo creo que las latinas son de las primeras en eso, donde todos no tenemos problema con violar la ley. No tenemos problema con no tenemos problema con llevar un regalito al regidor, porque es mi cuate, para ver si me autoriza este trámite, ¿verdad? Y esa injusticia, hermanos, esa impunidad, hermanos, esa justicia vendida y truqueada, esa injusticia genera mucho malestar. La gente se hiere, la gente se lastima, la gente clama y genera desastres en la sociedad.
Pero Dios, hermanos, mire dónde plantó su trono de autoridad, con la que gobierna el universo entero. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios es justo, hermano. Dios es justo, hermano. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y aquí es donde yo les digo, a ver, imagínense un Dios justo, sin misericordia. Yo no estuviera aquí. Estuviera achicharrado como me corresponde por la vida que he tenido. No quiero molestarlos a ustedes, pero se me hace que alguno que otro tampoco. Sino que por su misericordia, ¿verdad? Hoy estamos delante de Él. Porque en su misericordia y en su bondad ejerció su justicia a favor nuestra por medio de la cruz de su Hijo Jesucristo, para que esa justicia que cayó sobre Él nos contara a nosotros, los que arrepentidos creímos en ese sacrificio, y hoy seamos llamados justos. Entonces ahí está el texto completo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué bueno que Dios es justo, ¿verdad, hermano? Y qué bueno que es misericordioso, ¿cierto? Y qué bueno que es santo, porque siempre va a tomar decisiones que van en contra de la maldad y del pecado. Va a ser juicio contra la maldad. Pero qué bueno que es bondadoso y nos advierte, nos da una oportunidad. Job 34:12. Este Job es el primer libro que se escribió, el más antiguo de toda la Biblia, pero Job conocía a Dios. Ya lo vimos en los otros temas, ¿no? Job 34:12. Sí. ¿Ve cómo dice? Sí. Sí. Por cierto, Dios no hará injusticia. Esto es una verdad. Sí, por cierto. O sea, no hay duda, hermano, que Dios no hará injusticia. Y el omnipotente, piensa lo que significa, y el que puede hacer todo, el que tiene todo el poder, que es otro de los temas que vamos a tener, el todopoderoso no pervertirá el derecho. A ver, fíjense, el que puede hacer todo, porque es el omnipotente, el todopoderoso, no puede pervertir el derecho. ¿Cómo el que puede hacer todo no puede pervertir el derecho? Porque también es santo, porque también es justo. ¿Vamos? Dice aquí, en verdad, Dios no hará el mal. ¿Por qué Dios no puede hacer el mal? ¿Porque es qué? Santo, muy bien. ¿Cómo dice? Pónganse, despierte. Dios no puede hacer mal porque es santo. El todopoderoso, el omnipotente, que puede hacer todo lo que Él quiera, no torcerá la justicia, porque Él es justo. Por eso, hermano, hablamos tanto de la perfección de Dios. Es perfecto, es justo, pero santo. Odia el pecado, pero ama al ser humano. No va a tener por inocente al culpable, no. ¿Pero qué hizo? Envió a un inocente a morir. ¿Perdona el pecado? No, aplica justicia. Y el pecado quedó saldada la deuda. Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermanos. Dios es perfecto. Sí, entiéndalo. Por cierto, Dios no hará injusticia. Y el omnipotente no pervertirá el derecho. Deuteronomio 32:4. ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Cuántos hay aquí que hoy, en este momento, dicen, hay una injusticia que están haciendo conmigo?
Yo le digo, hermano, Dios es justo, puedes descansar. Y aunque la justicia humana te juegue una mala trastada, hay un juez más arriba que va a poner todo en su lugar. Es Dios, hermano. Es Dios. Deuteronomio 32, 4. Fíjense el texto. Él es la roca, cuya obra es, diga, perfecta. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Aplícale a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la justicia. A Dios no lo tuerces. A Dios no lo vas a convencer de algo. Él es recto. Él no lo vas a desviar de una decisión verdadera, justa, santa, recta, en su perfección, en su perfecta voluntad. Porque todos, ¿cuántos? ¿Habrá un camino chueco en el Señor que Él tolere? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él, sin falla, sin pecado. Dice aquí la Nueva Traducción Viviente. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Diga, ¿perfecto? ¿Qué significa que algo es perfecto? No tiene una sola falla. Él es la roca y cuya obra es perfecta. ¿Se acuerdan que el otro día cuando empezamos a hablar de este tema, le decía yo, tenemos que entender que Dios es muy diferente a nosotros. Él no falla, no se equivoca, no miente, no tiene maldad, no es injusto, no se tuerce, no lo sobornas, no lo convences con un regalo. No, es Dios. Y dice, todo lo que hace es justo. Levante la mano el que todo lo que hace es justo. Hermano, no, solo Él. Hermano, no, solo Él, hermano. Nos torcemos, votamos a favor del amigo. Decimos, no fue penalti, la repetición ahí, los tacos rompiendo la pierna al otro. No, fue al balón. Con tu camisa de Argentina. No, perdón. O sea, nos torcemos, hermano. Él es recto. Él no se tuerce. Él es verdadero, Él es justo, Él es santo. Dice, todo lo que hace es justo e imparcial. ¿Cuántos saben que Dios no tiene acepción de personas? No hace acepción de personas. Si nos advierte a nosotros, hay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Imagínense cómo es Dios. Y dice, Él es Dios fiel. Ya les expliqué, fiel es, no se va a salir de lo que ya estableció. Nunca actúa mal. Levante la mano, el que nunca actúa mal. Solo Él, ¿verdad, hermanos? Solo Él nunca actúa mal. Aunque ponga así de cara. Nomás Él no actúa mal. Que justo y recto es, ¿quién? Él. Él es justo y recto. Recuerden, esa rectitud es no lo vas a sacar de lo que está en su voluntad y de lo que es santo y de lo que es perfecto. Pero entonces, ¿cómo podemos andar cerca de Él? Nosotros siendo tan torcidos, tan extraviados, porque sí somos así medios, ¿no? ¿O nomás yo? Nomás yo, está bien. Amén. Bueno, ¿cómo le hace? Que son las preguntas que cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacer, pero si Él es así, ¿cómo podemos caminar con Él? Porque es misericordioso, porque es amoroso, porque es paciente.
porque es fiel y dijo, voy a tener paciencia, voy a habitar entre ustedes. Y porque nos hizo justos cuando arrepentidos creímos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, sigamos. La corrupción no es suya. Fíjense cómo dice acá. Sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. Ahora fíjense cómo dice. La corrupción no es suya. ¿Hay corrupción en este mundo? ¿Hay corrupción en el sistema de justicia? ¿Hay corrupción dentro de la iglesia? Porque no diga, sí hay, se mete todo. Empieza por el pastor. Hermanos, fallamos, pero mire, la corrupción no es suya, es de sus hijos la mancha. Aquí dice. ¿Hay fallas en la iglesia? Falló Dios. Es de sus hijos la mancha. Ni una membra no le hace, hermanos. Tenemos que entender estas verdades. Hermanos, Él no falló. Pero si nos torcemos, si nos salimos, pues hay fallas. Pero Él no se ensucia. ¿Cuántos saben que Él no se ensucia? Él es santo, justo, perfecto. Dice aquí, de sus hijos es la mancha. ¿Sí dice su Biblia? ¿No les gustó este texto? Bueno, sálteselo. No. Táchelo, hermano, porque ya están enojados. Arranque esa hoja, hermano. ¿Quién la habrá puesto ahí? ¿Qué? Ahí está. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. No, sí, arránquela. No, sí. Hermanos, el hombre bien fácil se distrae, bien fácil se desvía, por sentimientos, por ideas, por lealtades, por tradiciones, por la influencia del mundo, por un montón de cosas. Pero Dios es justo, es recto, es santo, es perfecto. Él no se corrompe. Porque está hablando de corrupción, ¿verdad? ¿Cómo se aplica ahí la corrupción hablando de justicia? Que se corrompen, que la puedes comprar, que la puedes inducir, que le puedes llevar el regalito caro, ¿no? Pero esa mancha es de la gente, es del hombre, es del ser humano, no es de Dios. Generación torcida y perversa. Ay, qué bueno que está allá en el Antiguo Testamento. Salmo 145. Bueno, vamos a leerlo acá. Bueno, ya leemos. Salmo 145, verso 17. ¿Cómo es Dios, hermanos? Justo. ¿Cómo es Dios, hermanos? Justo. Justo. ¿Se acuerda de ese texto? No lo puse. Dice, sea Dios veraz y todo hombre. ¿No saben? ¿Cómo dice ese texto, hermano? Unos sí saben. Los que sí saben, digan. Sea Dios veraz y todo hombre. Mentiroso. Está en la Biblia, hermano. O sea, Dios es veraz, santo, justo, recto, perfecto. Pero nosotros nos salimos del huacal. Salmo 145, verso 17, dice, el Señor es justo en todo lo que hace. Pero miren nomás, está lleno de bondad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios está lleno de bondad. Que si aplicara la justicia así como dice la tablita, hermano. Pero es bondadoso. Nos tiene paciencia. Nos habla, ¿no? Nos vuelve a hablar. Y nos vuelve a hablar. Y nos disciplina para enderezarnos.
y nos vuelve a hablar, porque es bondadoso, que vamos a tener ese tema más adelante. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas, diga todas, en todas sus obras. O sea, Él sabe que para caminar con el hombre va a tener que ejercer la bondad, la misericordia, la paciencia, el perdón, porque nos desviamos de lo recto, ¿o no? Salmo 23:3. Salmo 23:3. Pero ya estamos en el primer punto, viendo cómo es Dios, cómo dice la Biblia que es Dios, ¿no? Entendiendo de qué se trata. Dice Salmo 23:3. Confortará mi alma. Todos saben este sí se lo saben, desde Salmo 23, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, ¿no? Va a confortar mi alma, me lleva a los dedicados pastos, junto a las aguas de reposo, ¿verdad que sí? Que ese es el Señor cuando nos pastorea y luego nos va a llevar y nos va a guiar por sendas ¿de qué? De justicia. O sea, significa que vivamos una vida justa, que es el tema que vamos a ver al final. O sea, hermanos, Él quiere que vivamos una vida justa, que caminemos en rectitud, que caminemos en una vida agradando a Él, en obediencia a la palabra. Él nos guiará por sendas de justicia. Tu vara y tu cayado. Y viene la disciplina, y viene la palabra, y viene la misericordia, y la bondad, porque ¿por dónde nos quiere llevar? Por sendas de justicia. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Para su prestigio de Él. Para que su nombre sea glorificado. Y los que amamos ese nombre, pues queremos ir por los caminos de justicia. Pero le voy a decir un secreto, nomás no le diga a nadie, ¿eh? A veces nos vamos a salir de la rectitud. Pero Él es bondadoso y misericordioso. Y su vara y su cayado, un reglazo a tiempo. Un marazo en el... Y con amor nos lleva a las sendas de justicia. ¿Verdad que sí? Porque Él es bueno y bondadoso. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dice un texto en el Antiguo Testamento, ahorita me vino a la mente. Para que lo cojo no se salga del camino. No me acuerdo dónde está, pero así dice. Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Quién sabe si Ramón? ¿Te acuerdas dónde está ese? No me acuerdo ahorita, si no decía, pero nos andamos rengueando y andamos, pero el Señor nos quiere meter al camino recto, hermanos. Salmo 23:3, bueno, ya es ese, ya lo conocen ustedes. Ahora vamos a un segundo punto. ¿Listos? Ya vimos que dice la Biblia que Dios es justo. Y como esa justicia es perfecta, es decir, en la santidad, en la bondad, en la misericordia, en la verdad, en la fidelidad, rodeada de toda esta perfección de Dios, ¿verdad? La justicia en relación con la ley, o sea, vamos a hablar de la justicia legal, o sea, es decir, cuando hay leyes que no cumplimos y hay una justicia que se tiene que aplicar. La justicia, hermanos, para todos los que recibieron la ley, era muy sencilla. El que cumpla todos esos mandamientos será bendecido, y el que falle, aunque sea uno de estos, me lo voy a zumbar. Y el Señor era justo. Pero como ya leímos que también es bondadoso y misericordioso, ¿verdad que sí? Y fiel y verdadero. Bueno, pues a los que recibieron la ley
también les proveyó de un sistema sacrificial para que por medio de esos sacrificios la ira de Dios descendiera, quedara cubierto el pecado y el pueblo siguiera caminando con Dios. ¿Cierto? Por medio de estos sacrificios. Porque es justo, pero también es misericordioso. Pero ¿se cumplía la justicia de Dios? Sí. Decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No moría la persona, pero moría un animalito en su lugar, dando la figura y la sombra de aquel sacrificio expiatorio que Jesús vendría a ser en favor de nosotros los que sí pecamos. ¿Verdad, hermano? Bueno, entonces vamos a hablar de esta, la justicia de aplicar la ley. Dios es perfecto, pero nosotros vivimos en un mundo donde las leyes las aplican hombres que se pueden corromper. No todos les voy a decir, ¿eh? Yo sigo pensando que hay jueces justos. Ay, sueñan, es que déjenme soñar, déjenme soñar. Yo creo que hay policías que no sacan mordida. Debe haber, hermano. Yo sí creo, yo creo, ¿no? Pero en general también sabemos, y lo hemos visto y lo vivimos, pues que hay mucha corrupción, ¿cierto? Ahora hay que ser honestos, hermanos, participamos de esa corrupción. Me acuerdo, no voy a decir, me desacuerdo, se me acaba de olvidar, hermano. No, es que luego nos enojamos, no. Dice aquí, tiene precio. A veces se puede comprar la justicia en nuestros países. Qué feo, ¿no? Pero ¿quién sabe por qué siempre sale a favor del rico? Los dictámenes se corrompe a favor del rico, del amigo. Hay impunidad, mucha impunidad. Ahorita no traigo el dato, me acuerdo hace años me lo sabía y yo se los dije hace años. El porcentaje de la gente en México que puede cometer un delito y sabe que no le va a pasar nada es altísimo. Altísimo. O sea, como para que te agarren, dicen, qué mala suerte. Casi todos se pelan. Qué mala suerte tuvo. Hasta hay videos, ¿no? De ladrones que hacen la fechoría y no prende la moto, le sale un perro, lo muerde. Y dices, qué mala suerte, pobrecito. Porque la costumbre en general es que se salen con la suya. O sea, hay mucha impunidad generalizada, por eso hay tanto malestar, por eso hay tanta sed de justicia, tanto clamor, hermano. Entonces, esa es la justicia que hay aquí. Vamos a leer la Biblia. Eclesiastés 3:16. Eclesiastés 3:16 y 17 dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio. O sea, estaba viendo cómo viven los hombres, debajo del sol. O sea, así decía, ya que es medio poético ahí todo Eclesiastés, ¿verdad? De cómo vivimos los hombres en la tierra. Y dice, y vi allí impiedad. ¿Hay impiedad en la tierra o nomás en la época de Salomón? Impiedad, y en lugar de justicia, iniquidad. La gente fuera de la ley significa iniquidad, gente que no respeta la ley, que anda fuera de la ley, anda manejando sin licencia, trae placas chutas. El otro día hasta sentí feo. ¿Cuándo fue? Veníamos de Guadalajara ya en la noche y entramos por el Puente Nuevo, donde entras a Santa Ana. Y qué mal corazón, hermanos, de los de tránsito, poner ahí un retén. Qué mala onda para agarrar a todos los motociclistas en Santa Ana que anduvieran sin casco y sin placas. Yo dije, pero ¿por qué aquí? Qué mala onda. Tenían llenos 2 trailers de motos. Ahí nadie usa casco ni trae.
Andan con sandalias, en shorts, sin placas, y así andan, hermano. Y dije, qué mala onda. Y les voy a decir una cosa, esa gente va a decir, qué mala suerte tuvo mi hijo. Estamos acostumbrados a andar fuera de la ley, hermano. Es natural para nosotros andar así, fuera de la ley. Es ya toda una cultura. O sea, antes traían llantas las motitos esas. No. Eso es lo que se ve, dice, en lugar de juicio vi impiedad en la tierra. Y en lugar de justicia vi iniquidad. Y la gente se sale. Entonces un día se aplica y andamos todos enojados, ¿no? Pero ahí están las leyes, ¿no? Y dije yo en mi corazón, Salomón, ¿no? Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios. ¿Cuántos andan en orden? ¿Cuántos andan en desorden? Tenemos un juez arriba, hermanos, que va a juzgar todas las cosas, todas las cosas. Desde nosotros y las autoridades, y Dios está por encima de todo. Es el juez supremo, ¿cierto? Es el juez, el que tiene la última palabra. Les explicaba yo el otro día, la Suprema Corte, ¿qué significa? Ya no hay nada más arriba. Ya lo que hay, ya así fue. Ya no hay otra instancia de apelación. Pues Dios es el Dios supremo, como hablamos la semana pasada, el soberano, y ahora es el juez soberano, supremo. Y Él está por encima de todo lo demás que existe bajo la tierra. Y dice, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Todo lo que quieras, todo lo que hagamos. Disfrutemos todo, hermano, pero de todos tenemos que dar cuentas. ¿Sabía eso? Disfrutemos de todo lo que hay. Dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Pero de todas esas cosas habremos de dar cuentas. Y Dios todo lo juzga. Por eso los cristianos luego dicen, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo te conviene, no todo te edifica, no todo te hace bien. Tenemos que ser cuidadosos. Y al impío y al injusto tenemos un juez. Y necesitamos entender eso. La primera vez que hicieron ese, creo que íbamos contigo, y unos se bajaron y se la fueron llevando de reversa a la moto. Como 1 kilómetro, ¿no? Pues estaban bien ocupados los polis, la verdad tenían mucha chamba, pues se pudieron ellos, ¿no? Pero hermanos, estás mal, aunque te le hayas ido al poli. Y el Señor te ve. Y ahora, si eres cristiano y haciendo eso, tampoco puedo decir este ejemplo. Éxodo 23:6. Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. O sea, la gente desvalida, la gente que no tiene recursos, que no tiene palancas, que no tiene para darle un regalo al juez. Y tienes que ser justo. No perviertas su derecho, no te dejes corromper. Dice, de palabra de mentira te alejarás. Todo esto es, hermanos, a los jueces, a los que tienen que tomar decisiones, ¿no? A los que tienen que decidir en situaciones, en conflictos. ¿Saben cuántos consejos y mandamientos hay para los jueces? Hay un montón, hermano. Buenísimos, que nos ayudan a todos en nuestra vida. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. ¿Cómo nos gusta el chisme? Y cosas que no nos constan y que no sabemos y andamos participando en cada cosa luego. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente. Es que acuérdense que en un juicio, un testimonio de mentira, un falso testimonio podía llevar a la muerte a alguien.
Entonces le está hablando a los jueces que no pueden pervertirse, que no haya cohecho, que no haya el soborno, que no haya favoritismo, que sean legales, que cumplan la ley. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Miren lo que sigue para los jueces. Miren, hermano, para cualquier persona que esté en liderazgo. Cualquier persona que esté en liderazgo, en un puesto de importancia, hermanos, en una empresa, en un cargo público, en un negocio, en una iglesia, tienes un cargo ahí y hay gente que te va a querer comprar. Que va a querer quedar bien contigo. Te llega y te saluda y con el regalito y la cosita y hay que tener mucho cuidado. Y aquí están las advertencias, hermano. No recibirás presente. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Acabas de recibir acá dice, no, pues no está tan mal en realidad. Se pervierte la justicia, hermano. Entonces a los que están en ese tipo de puestos, no recibas presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No aceptes soborno, dice más claro, ¿no? No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda, o sea, hacerte que no ves, como que no vi esta prueba, se traspapeló. ¿Han oído eso en los juzgados? Se traspapeló, se perdió el expediente. A Dios no se le va a perder el expediente. No ocupa expedientes. Él es justo, perfecto, santo, omnisciente, ¿no? Misericordioso. Porque fallamos, ¿no? Qué bueno que sea misericordioso. No aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. O sea, no os hagáis. Sabes bien que no es así, pero le estás acomodando. No te hagas que no viste y que no participaste. No te hagas porque lo que pasa es que estás corrompiendo la justicia. Entonces, hermanos, todos podemos participar en un sistema injusto. O sea, hay culturas, hermanos, países donde hay injusticia, impunidad y esto tremendamente, ¿no? Hay países diferentes, ¿eh? Hay países diferentes donde la ley se cumple. No tan fácil, la haces y te escondes y te vas. No. Hay lugares donde la cultura de la gente es la justicia, ¿no? Levítico 19:15. Más recomendaciones, me voy a ir más rápido. Dice, no harás injusticia en el juicio. Hay varias enseñanzas de nuestro pastor. Juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Y la verdad se lo recomiendo. Cada enseñanza de esta les voy a recomendar algunos temas porque es muy general un solo tema de un tema como este, ¿no? De hablar de justicia hay tantas cosas que podemos hablar. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia. Luego ya las leyes ya las hacen bien torcidas. Ya ven los problemas que están con eso de las leyes que se hicieron para cuidar, dizque, a las mujeres y protegerlas, pero que están desfasadas, que están mal hechas y que están generando un desastre. Porque ahora ya una te puede acusar y en lo que investigan vas a la cárcel. Nomás porque dijo. Y está causando un desastre. La semana pasada, cuando yo creo que muchos vieron las noticias de un maestro que se suicidó, se quitó la vida.
porque lo acusaron injustamente, un maestro. Le despedazaron la vida. No soportó y se quitó la vida. Y después la muchacha confesó que era mentira. Pero hoy las leyes, le habían acabado la vida, lo iban a meter a la cárcel y leyes injustas. También hay advertencias para los que hacen leyes injustas, para los que aprueban leyes malas, hermano. Pues vivimos en un mundo así. A pesar, pero miren, Dios da estas instrucciones: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vamos a ver otro texto. Amós 5:12. Lo vamos a leer acá. Ya está durmiendo Alejandro y pues no. Pues yo conozco. ¿Dios conoce todo o no conoce todo? Hasta los pensamientos más profundos, ¿sí o no? Y nuestras intenciones. Y dice, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Ya lo hablamos, le seguimos. Tercer tema, tercer punto. Nomás son 10. No, no es cierto. Tercer punto. El cristiano y la injusticia. ¿Cómo dice la Biblia y cómo nos enseña el Señor que nosotros tenemos que obrar en medio de la injusticia? Bueno, ¿no? Buen tema, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ayer hablaba con una persona muy querida, muy cercana, que me contó un problema muy grande que tiene, pero tienen esa idea de que como somos cristianos no podemos ir a las autoridades civiles. Hermanos, ¿de dónde sacaron eso? Usted tiene derecho a ir a un abogado, usted tiene derecho a poner una demanda, usted tiene derecho a tramitar un amparo, usted tiene derecho a buscar un apoyo legal, usted tiene derecho, hermano. Es un ciudadano, ¿no? Entonces, ver cómo dice la Biblia que nosotros tenemos que responder ante la injusticia es muy importante, porque podemos regarla, hermano. Sobre todo cuando nos hacen enojar. ¿Lo han hecho enojar con alguna injusticia? Levanten su mano. Quieren levantar hasta el pie, ¿verdad? Pero el Señor nos habla, ¿eh? Si vivimos injusticias, solo hay 3 cosas que la Biblia nos enseña. Número uno, recurrir a las autoridades y ejercer nuestro derecho. Tenemos derechos, ¿no? Como ciudadanos tenemos derechos, hermano. Entonces tú, eso de que no, pues soy cristiano y modo de ir a demandar al que me transeó con el carro, pues estás en tu derecho. Pero puedes renunciar a él. También estás en tu derecho a decir, o sea, la verdad, prefiero dejar pasar esto. Me duele, me da tristeza, pero tengo cosas más importantes, o no me conviene, o voy a salir perdiendo porque no tengo para pagar una. Tú puedes desistir por lo que tú quieres, pero de que tienes derecho, debes de saber, cristiano, tú tienes derecho a apegarte y a usar las leyes que fueron escritas a tu favor también. Tú puedes contratar a un abogado y defenderte cuando hay injusticias, ¿ok? No porque eres cristiano tienes que ceder a todo, no, tienes derecho a defenderte, ¿no? Mire, Pablo dijo, apelo al César. Se amolaron. Ahí ya lo querían matar, lo querían sacar para juzgarlo y matarlo, lo querían secuestrar. ¿Se acuerdan todo lo que le querían hacer a Pablo? Pero Pablo dijo, apelo al César, y ahora había una escolta. Claro, como ciudadano romano, una escolta que lo tenía que llevar sano y salvo hasta Roma. ¿Tenía derechos o no? Sí, y tú eres un ciudadano, ciudadana, y tienes derecho también a que las leyes, ¿verdad?, apliquen también para ti, que las puedas usar. Bien, el segundo es perdonar. Podemos perdonar, podemos decir, yo lo perdono.
Total, que se quede con esas 30 hectáreas de aguacate. Oh, ¿qué pues? No. Oh, pues hermano, yo ya hice eso. Una vez me robaron un patín y perdoné. ¿Quién sabe si haya tenido perdón por la expresión, estoy jugando, si haya tenido las hectáreas de aguacate, quién sabe, ¿verdad? Pero, ¿tenemos la opción de perdonar, sí o no? Sí. También. Es tu decisión. Los cristianos tenemos derecho a ser amparados por los bienes, tenemos derecho a perdonar. Quiero aclarar una cosa, porque algunos tienen esa duda de que no puedo yo ir a un juicio porque soy cristiano. No, lo que la Biblia nos dice es que entre nosotros, aquí en la iglesia, no deberíamos ir a exhibir la iglesia ante los tribunales civiles. Y dice, señora, no habrá gente sabia en la iglesia que pueda decidir y resolver estos conflictos. Y luego dice, aunque sea uno, no habrá. Pues claro, siempre hay, claro que hay. Pero entre nosotros deberíamos de resolver los conflictos internos de la iglesia. Eso sí dice la Biblia, nada más. Dice 1 Corintios 6:5, aquí está, se lo leo. Dice, digo esto para que se avergüencen. No hay nadie, pregunta Pablo, ahí está el signo de interrogación. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, lo que terminan haciendo los creyentes es demandar a otro justo frente a los incrédulos. O sea, vamos, los hijos de Dios a pelearnos en los tribunales de los incrédulos. O sea, no. Eso es lo que no está bien. Dice, sino que, ok, desde ahí, para avergonzaros lo digo, pero ponme la otra. A ver. No, ya, yo fui el que dijo la nueva traducción muy bien. Esta es la Reina Valera, dice, para avergonzaros lo digo, ¿por qué no hay entre vosotros sabios ni aun uno? Hermanos, de ver 2, 3, no inventé. Dice, entre vosotros ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Eso es lo que dice, no dice que no tienes derecho a defenderte con las leyes. ¿Está bueno? Muy bien. Y la tercera cosa que podemos hacer es, hay un juez supremo, ese nunca falla. Ese nunca falla. Encomendar tu caso al que juzga todas las cosas con rectitud, con perfección. Es gratis. Pero hay un requisito. No hacer justicia por tu propia mano. ¿Sabes? O sea, también está el hecho de que te defiende el Señor. Si tú no te desquitas, si tú no pagas mal por mal, si tú no me la hizo, me la paga, me oraste. Y si tú dices, Señor, te lo entrego, tú sabes la verdad, te pido, Padre, que hagas justicia, y tú detienes tu mano que habías levantado contra alguien, doblas tu rodilla y le pides al Señor, no falla, a no lo compran, a no lo tuercen con regalos, a no le cuentan, él estuvo ahí, sabe toda la verdad. Y es poderoso para hacer justicia y es justo, hermano. Un problema grande, si nosotros a veces queremos desquitarnos o hacer justicia por nuestra propia mano, la vamos a regar, hermano. Ya le expliqué, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros no somos perfectos, no somos santos, nosotros la vamos a regar y vamos a ofender a Dios, hermano. Pero ¿qué pasa si le entregamos la causa a Dios? Ese es un juez perfecto. Ese es un juez poderoso, que tiene todos los recursos. Descansa, entrégalo. Y sabes, Dios muchas veces nos permite ver su justicia.
Nomás que fíjense lo que dice la Biblia. Y cuando el Señor haga justicia y se lo zumbe, no te alegres. Porque el Señor hace justicia, hermano. Hermanos, el Señor defiende a sus hijos, hermanos, el Señor sabe la verdad, lo que hizo, lo que no hizo, hasta dónde llegó, Él sabe y es justo. Y no va a obrar injustamente porque es santo, ¿verdad? Y no se va a pasar porque es misericordioso. Es la justicia perfecta. Pero a mí ya me ha tocado ver, yo se los he contado, hace años se les conté de unas cosas que me pasaron. Y Dios me dejó ver lo que hizo. Y me habló y me dijo, ni celebres. Y dice la Biblia, no vaya haciendo que levante mi mano allá y te sume a ti por un corazón malo. Por eso, hermanos, tenemos que orar por la gente que nos hace daño y entregar nuestra causa. Entonces son las tres cosas que podemos hacer, hermano, ante las injusticias que vivimos debajo del sol. Romanos 12:19. Romanos 12:19. ¿Ya ven cuántos aspectos hay para hablar de la justicia de Dios? Por eso les digo que son muchas cosas, hermano. Dice así, Romanos 12:19. Queridos amigos, esa es la Nueva Traducción Viviente, ahí nos van a poner la otra. Dice acá, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes, dad lugar a la ira de Dios. Hermano, entrégale la causa a Él. No hagas nada, no te desquites, no, entrégaselo. Y dice ahí, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Pero ¿cuál es el requisito para contratar esta justicia? No vengarte, no pagues mal por mal y bendice, ora por esas personas. Que el Señor ejerce su justicia. Descansar en la justicia de Dios. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en esa provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Mira, hay autoridades que son juzgadas por otras autoridades más altas, ¿no? Allá pues esos ejemplos sí los puedo poner, ¿no? Allá para llegar a mi pueblito donde nací, la Ciudad de México, hay unas carreteras en el Estado de México para llegar allá, hermano, para pasar por ahí sin que te quieran extorsionar. Necesitas llevar 8 ángeles atrás y 4 adelante, o sea, pero a eso viven esas autoridades. Qué complicado, ¿eh? Pero últimamente ya hay gente que ya está preparada, gracias a las redes sociales y a youtubers que enseñan a la gente cómo defenderse, ¿eh? Ya llegan, empiezan a grabar, marcan al teléfono correcto y se van los policías, ¿eh? ¿A dónde estás llamando? Asuntos internos. Y vas a decir la policía tal y el número, y miren, se van porque tienen autoridad más. Que eso los extorsionan a ellos.
Pero ¿saben que más arriba de todas las autoridades que hay está el Señor? Y que va a hacer justicia, hermano. Por eso dice, no se escandalicen, hay justicia, hermano. Está el Señor por encima de todo. Pues que sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre todos ellos. Así es que, hermanos, nosotros podemos confiar en la justicia de Dios. La justicia de Dios en nosotros. El último tema, con este cerramos. O sea, Dios es justo, ya leímos. Él no se tuerce, Él no se sale de lo recto, Él es perfecto, Él no puede hacer injusticia porque es santo, pero no aplica toda la justicia porque es misericordioso y nos da oportunidades, y para poder caminar con nosotros y cumplir su plan y su propósito, nos hizo justos, ¿verdad? Para no recibir la ira de Dios por causa del pecado, enviando a su Hijo como propiciación por el pecado, y aplicar la justicia en Él, para que los que arrepentidos creímos en esa justicia, seamos justificados. Bien, Romanos 6:23, se los leo. Dice así: porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte. ¿Cuántos cometimos suficientes pecados para ser reos de muerte? Levanten su mano. Todos. Por cuando todos pecaron, todos estáis amolados, destituidos de la gloria de Dios. Como dijeron en el Congreso, fritos, estamos fritos, ¿no? Pero la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios manda a Jesús, ¿verdad? Para que se haga la justicia. ¿Cuál es la justicia? El pago de pecado es la muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Dios manda a su Hijo inocente y limpio y pone los pecados de todos nosotros sobre Él, y después lo sube a la cruz y la ira de Dios cae, la justicia de Dios prometida se ejecuta sobre Jesús. Se cumple la condena, se cumple la justicia, pero esta obra fue a favor nuestra. Jesús fue en representación nuestra. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. La paga de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cierto? Colosenses 2:13 lo dice de esta manera: y vosotros, todos nosotros, los gentiles, los pecadores, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no éramos judíos, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, la carta sellada por el juez que somos culpables, sentenciados a muerte eterna. Ahí estaba la lista de nuestros pecados. Y dice, perdonándonos todos los pecados, anulando. ¿Qué hizo Dios? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, salimos culpables, salió contraria, ¿verdad? La resolución judicial contra nosotros, culpable. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? Con el acta firmada por Dios, culpable, reo de muerte, Jesús puso pagado con su sangre, la clavó en la cruz. Y quedó como anulada. Y eso nos llevó a la declaración del juez supremo: justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apláudele al Señor. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dice acá, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dice Pablo,
por haber creído en su sangre, por haber creído en ese sacrificio. Porque ahora fuimos unidos a Él y ahora estamos en la relación correcta con Dios. Ya no hay delito que perseguir sobre nosotros. Fuimos justificados. ¿Está bueno? ¿Y ahora qué quiere Dios? Si fuimos justificados pues por la fe, si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿qué quiere Dios ahora? Que vivamos vidas justas. Y esa es la otra aplicación de esta palabra justa, para que su justicia, para que vivan justamente. Bueno, ahí lo que habla es de la manera de vivir, de nuestra manera y nuestra forma de vida, que sea conforme a la justicia de Dios, que fue hecha en nosotros, vidas que agraden a Dios, vidas rectas, vidas que caminen por las sendas de justicia, vidas que expresen esa obra maravillosa que hizo Dios de salvarnos del pecado y de la esclavitud del pecado, ¿no? Colosenses 3:25. Le está hablando a cristianos, hermanos, ahí. Porque no salimos del huacal, hermano. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Hermano, yo quiero explicarle esto. Usted ya ha sido justificado. Ya lo leímos, ¿no? Ya. Pero ¿sabe una cosa? Ahora tenemos la responsabilidad de vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Y si obramos injustamente, vamos a tener consecuencias de esa injusticia. Nos van a disciplinar, vamos a tener consecuencias de cosas malas que hacemos, que decimos, que permitimos. Dice, porque no hay acepción de personas. Vivamos vidas justas, vivamos vidas rectas, vidas expresando la justicia que ya fue hecha, que ya nos fue impartida por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación. Hermanos, nuestro granito de arena en este país es que nosotros vivamos vidas justas. Estamos en un mundo perverso, hermano, en las tinieblas, pero el cristiano, hermano, debería de ser esa lucecita. Eso dice la Biblia, ¿no? Para que seáis lumbreras en este mundo de tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Dios nos va a poner donde la gente nos vea para alumbrar esas casas, ese trabajo, esa empresa, ese lugar donde Dios nos pone con vidas que expresen la nueva vida, la vida justa, hermanos. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Los países caen en desorden por causa del pecado, por la iniquidad, por la impunidad, por la injusticia, ya lo hablamos. Romanos 13:1 al 3. Se los leo, ya hemos explicado estos temas, se los leo nada más. Dice así, Romanos 13 del 1 al 3, acá en esta vamos a leer. Toda persona, esta es parte de nuestra vida justa, hermanos, nuestra relación con las autoridades, ¿no? Tenemos leyes de tránsito, leyes civiles, leyes comerciales, tenemos autoridades familiares, autoridades en la iglesia, autoridades, en todos lados tenemos autoridades, en el trabajo, ¿no? Este es tu jefe, ¿no? Aquí le das cuenta. Y tenemos que aprender a vivir vidas así, sometidos a las autoridades. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Más adelante dice, estas autoridades las deben de temer los que andan haciendo lo malo. Pero a ti hasta te pueden felicitar las autoridades porque tú haces una vida buena. Eso dice la Biblia. Tito 2:11. Terminamos, hermano. Ahora sí le va a dar tiempo de ir a los tacos. Tacos la justicia. Tito 2:11. Dice así.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Hermano, ¿la gracia de Dios se ha manifestado y ahora eres salvo? ¿Sí o no? ¿Sí? Por gracia sois salvos, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad, ¿a qué tenemos que renunciar? A vidas impías, a vidas inicuas, a vidas de desorden y de rebeldía. Dice, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hoy tenemos un espíritu que no es de cobardía, es de poder, de amor y dominio propio para renunciar a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, escuche cómo dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Ya somos justos. Fuimos justificados por la fe. Ya no estamos esclavos del pecado. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora Dios quiere que vivamos vidas justas, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, en este mundo, significa en medio de este sistema, de este mundo, nosotros debemos vivir sobria, o sea, alertas, pensando bien todo, con mucho cuidado, justa, o sea, en la rectitud, agradando a Dios, en los caminos, en las sendas de justicia, por el amor del nombre del Señor que representamos. Y piadosamente, piadosamente significa agradando a Dios, sometidos a Dios, buscando agradar a Dios, piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Ahí está el mensaje del día de hoy. Dios es justo, hermano. Ya vimos, Dios es justo. No puede ejercer injusticia porque es santo. Pero en su misericordia nos ha provisto de Cristo para por medio de la fe acceder a esa justicia y caminar con Dios. Pero quiere que caminemos vidas justas. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Hermanos, Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano. La próxima semana continuamos. Den un aplauso al Señor. Bendiciones a todos.